No comienza con maldad evidente. No empieza con crueldad, ni con egoísmo descarado, ni con violencia que todos puedan condenar fácilmente. Comienza, paradójicamente, con algo que suena hermoso. Ser bueno, ser correcto, ser educado, ser considerado, ser alguien de quien nadie pueda decir nada malo. Desde pequeño aprendiste que eso era virtud, que eso era madurez, que eso era civilización. Y así, sin darte cuenta, empezaste a construir una imagen, una versión de ti mismo diseñada para no incomodar a nadie. Hay un momento, casi imperceptible, en el que algo se quiebra. No lo notas de inmediato. Solo sientes una leve tensión interna cuando deseas algo que no encaja con esa imagen. Un impulso que no deberías tener. Una palabra que decides no decir. Un límite que prefieres no marcar para no parecer egoísta. Y eliges callar otra vez. No porque alguien te lo exija, sino porque aprendiste que ser bueno significa contenerte. Nietzsche miró este fenómeno con una lucidez incómoda y dijo algo que todavía hoy provoca rechazo. La moral no siempre nace para hacerte mejor. A veces nace para hacerte dócil. Porque el problema no es la bondad. El problema es cuando la bondad se convierte en obligación automática. Cuando ya no eliges ser bueno. Cuando simplemente no sabes ser otra cosa. Empiezas a medir tus actos, no por lo que deseas crear, sino por lo que los demás esperan de ti. Tu brújula deja de apuntar hacia adentro y comienza a girar alrededor de miradas externas. ¿Me van a aprobar? ¿Me van a aceptar? ¿Me van a juzgar? Y sin darte cuenta, la moral deja de ser guía y se convierte en vigilancia interior. Cada decisión pasa por un filtro invisible. ¿Qué pensarán? No es que te importe profundamente la opinión ajena. Es que ya no recuerdas cómo se siente decidir sin ese filtro. La voz que evalúa, que mide, que censura, ya no es externa. Vive dentro de ti. Nietzsche lo llamó de una forma brutal, moral de domesticación. Una moral que no pregunta qué quieres llegar a ser, sino qué debes reprimir para encajar. Es una moral que no nace de tu experiencia vital, de tus valores profundos, de tu búsqueda personal. Nace del miedo al rechazo, del terror a ser excluido, del pánico a quedar fuera del círculo de los buenos. Y ahí, en ese terror disfrazado de virtud, comienza la jaula a cerrarse. No con barrotes de hierro, con aplausos suaves, con sonrisas de aprobación, con ese alivio sutil que sientes cuando alguien dice, eres una buena persona. Y poco a poco empiezas a necesitar esa validación. No solo te agrada, la necesitas. Porque sin ella, ¿quién eres? Si nadie te dice que eres bueno, ¿sigues siendo valioso? Si nadie reconoce tu sacrificio, ¿valió la pena? Empiezas a actuar no desde la autenticidad,
sino desde la necesidad de confirmar esa imagen. Y cada acto bueno deja de ser expresión de tu esencia y se convierte en prueba de que mereces pertenecer. Es un ciclo invisible. Cuanto más te adaptas, más dependes de la aprobación. Cuanto más dependes, más te adaptas. Hay una paradoja terrible en todo esto. Porque quien vive bajo esta moral cree que está siendo libre. Cree que está eligiendo ser bueno. Pero Nietzsche te preguntaría, ¿estás eligiendo o simplemente no te atreves a elegir otra cosa? ¿Actúas desde tu voluntad o desde el miedo a enfrentar el juicio? Porque la verdadera libertad no es hacer lo correcto. Es poder preguntarte, ¿qué considero correcto yo? Y estar dispuesto a sostener esa respuesta aunque incomode, aunque te aleje, aunque te enfrente con quienes esperaban de ti algo distinto. La vigilancia interior no grita, susurra. Te dice, mejor no, mejor espera. A mejor no digas eso, mejor no pidas eso. Y mejor no muestres eso, y tú obedeces. No porque haya consecuencias reales, sino porque has aprendido a anticipar el castigo simbólico, la desaprobación, la incomodidad en la mirada del otro, el silencio incómodo, y prefieres evitarlo. Siempre, automáticamente, sin siquiera cuestionarlo, porque te convenciste de que eso es madurez, que eso es empatía, que eso es amor. Pero a veces solo es miedo. Nietzsche no desprecia la bondad. Desprecia la bondad que nace del miedo. Porque esa bondad no transforma, solo congela. No te hace crecer, solo te hace predecible. No te conecta con los demás desde la verdad. Te conecta desde la máscara. Y la máscara, por más hermosa que sea, siempre termina pesando. Siempre termina asfixiando. Porque no fue hecha para contener vida. Fue hecha para ocultar lo que consideraste inaceptable. Y mientras más ocultas, menos queda de ti visible. Menos queda de ti real. Y un día te miras al espejo y no te reconoces. No porque hayas cambiado demasiado, sino porque nunca llegaste a ser. Porque pasaste tanto tiempo siendo bueno que olvidaste ser tú. Y ahí, en esa extrañeza dolorosa, empieza a filtrarse una pregunta incómoda. ¿Y si la jaula más sofisticada no es la que te encierra con violencia, sino la que decoras con virtudes hasta que ya no quieres salir? No fue siempre así. Hubo un tiempo en el que ser bueno no era tu identidad. Era solo una forma de moverte por el mundo. Una estrategia, una manera de evitar el dolor. Porque aprendiste pronto que cuando eras difícil, había consecuencias. Cuando expresabas enojo, te ignoraban. Cuando pedías demasiado, te hacían sentir culpable. Cuando decías no, te llamaban egoísta. Y entonces hiciste lo que cualquier ser humano haría. Te adaptaste.
Aprendiste qué versión de ti era aceptable. Y te quedaste ahí. Nietzsche vio esto con una claridad brutal. Dijo que mucho de lo que llamamos virtud es, en realidad, instinto de rebaño. No nace de una elección consciente. Nace de la necesidad de pertenecer, de no ser expulsado, de no quedarte solo. Y eso no es malo per se. Somos seres sociales. Necesitamos vínculo, necesitamos tribu. Pero el problema surge cuando la pertenencia se vuelve más importante que la verdad. Cuando prefieres traicionarte a ti mismo antes que arriesgarte a la soledad. Y ahí, sin darte cuenta, empiezas a construir una vida que no es tuya. Porque la bondad como estrategia de supervivencia no te pregunta qué deseas. Te pregunta qué necesitan los demás para no abandonarte. No te invita a crecer, te invita a encajar. No te conecta con tu fuerza vital. Te conecta con tu necesidad de ser amado. Y poco a poco empiezas a confundir amor con aprobación. Empiezas a creer que si eres suficientemente bueno, finalmente serás valorado. Finalmente serás visto. Finalmente serás suficiente. Pero la verdad es más dura, nunca es suficiente. Porque cuando tu bondad nace del miedo, siempre habrá algo más que sacrificar. Hay una fatiga silenciosa en quienes viven así. No es física, es existencial. Es el cansancio de estar siempre midiendo. Siempre calculando, siempre ajustando. ¿De esto está bien? ¿Esto está mal? Esto me hará ver mal, esto me hará ver bien. Y nunca hay descanso, porque la aprobación no se gana una vez y para siempre. Se renueva constantemente. Cada día, cada interacción, cada decisión es otra prueba de que sigues siendo digno de pertenecer. Y vives en alerta perpetua, asegurándote de no fallar, de no decepcionar, de no mostrar demasiado de lo que realmente sientes. Nietzsche lo expresó de manera devastadora. Se te ha criado para ser útil, no para ser tú mismo. Y eso duele. Porque muchos crecieron en ambientes donde su valor estaba condicionado a su utilidad emocional. ¿A qué también podían leer las emociones de otros? ¿A qué tan rápido podían ajustarse para evitar conflictos? ¿A qué tan invisible podían volverse cuando su autenticidad molestaba? Y entonces aprendieron que existir era peligroso. Pero ser funcional era seguro. Ser complaciente era amor. Ser invisible era paz, pero esa paz tiene un precio altísimo. Porque cada vez que eliges la aprobación sobre la autenticidad, pierdes un pedazo de ti. No de forma dramática, de forma imperceptible. Como quien suelta arena entre los dedos sin darse cuenta. Un sí que debió ser no. Un silencio que debió ser palabra. Un límite que nunca pusiste. Una emoción que nunca expresaste. Y con el tiempo, ya no sabes qué es tuyo y qué es actuación.
Ya no sabes qué deseas realmente y qué deseas, porque crees que deberías desearlo. Y vives en una especie de niebla moral donde todo parece correcto. Pero nada se siente vivo. Nietzsche te diría, eso no es bondad. Eso es renuncia disfrazada de virtud. Porque la verdadera bondad no nace del miedo a ser rechazado. Nace de la plenitud, del desborde, de tener tanto dentro que no puedes evitar dar. Pero cuando das desde el vacío, desde la necesidad, desde el miedo, no estás dando, estás negociando. Estás comprando aprobación con pedazos de ti mismo. Y aunque te llamen generoso, aunque te llamen bueno, aunque te llamen ejemplar, por dentro sabes que hay algo que no encaja. Algo que se siente falso, algo que duele. Hay una frase que se repite como mantra en ciertos círculos: no hagas solas. No incomodes, no confrontes, no alteres la armonía, y suena razonable. Suena maduro, suena civilizado. Pero Nietzsche miraría esa frase y vería otra cosa. Suena a control. Porque detrás de esa idea hay una creencia implícita, que tu autenticidad es un problema, que tus deseos son una amenaza, que tu verdad es demasiado incómoda para ser expresada. Y entonces aprendes a contenerte, a suavizar, a diluir todo lo que eres hasta convertirte en algo tolerable. El problema es que tolerable no es lo mismo que valioso. Ni siquiera es lo mismo que amado. Es solo seguro. Y hay personas que han pasado toda su vida siendo seguras. Nunca dicen lo que realmente piensan. Nunca piden lo que realmente necesitan. Nunca expresan lo que realmente sienten. Porque aprendieron que eso genera conflicto. Y el conflicto es malo. Pero Nietzsche te preguntaría, ¿malo para quién? ¿Para ti? ¿O para quienes prefieren que no cambies? Porque a veces lo que llamamos armonía es solo una forma elegante de decir, quédate callado y no me obligues a enfrentarme contigo. Y así, poco a poco, tu vida se convierte en una negociación constante con la incomodidad ajena. No dices esa verdad porque podría molestar. No pones ese límite porque podría alejar. No expresas esa necesidad porque podría parecer egoísta. Y cada vez que eliges no incomodar, eliges también no existir plenamente. Porque existir es, inevitablemente, ocupar espacio. Es tener peso, es generar impacto. Y sí, a veces ese impacto incomoda. A veces confronta, a veces desafía. Pero eso no lo hace malo, solo lo hace real. Nietzsche detestaba la tibieza. Detestaba a quienes vivían en el punto medio eterno, sin postura, sin fuerza, sin convicción. Porque sabía que esa tibieza no es neutralidad. Es miedo, miedo a ser juzgado. Miedo a ser rechazado. Miedo a descubrir que si muestras quién eres realmente, tal vez no gustes. Y entonces prefieres no mostrarte.
Prefieres quedarte en esa zona ambigua donde nadie puede atacarte porque nunca dijiste nada lo suficientemente claro. Donde nadie puede rechazarte porque nunca ofreciste nada lo suficientemente tuyo. Pero hay un costo terrible en esa estrategia. Porque si nunca incomodas, tampoco conectas. No de verdad. Porque la conexión real no nace de la comodidad. Nace de la honestidad. De mostrarte tal como eres, con todo lo que eso implica. Con tus bordes ásperos. Con tus contradicciones. Con tus deseos inaceptables. Y sí, eso puede alejar a algunos. Pero también atraerá a quienes te quieran por lo que eres. No por lo bien que finges ser lo que esperan. Y esa diferencia lo cambia todo. Hay personas que nunca han sido amadas de verdad. No porque nadie las ame, sino porque nunca se han mostrado lo suficiente como para ser vistas. Siempre están actuando, siempre están midiendo. Siempre están ajustando. Y el amor que reciben es amor a la máscara. No a ellas. Y en algún lugar profundo lo saben. Y por eso nunca es suficiente. Por eso siempre sienten que falta algo. Porque lo que falta no es más amor. Es más verdad. Es el coraje de mostrarse sin filtros y descubrir si alguien se queda. Nietzsche no te invita a ser cruel. No te invita a herir por herir. Pero sí te invita a algo radical, a dejar de priorizar la comodidad ajena por encima de tu propia autenticidad. A entender que incomodar no es un crimen, que poner límites no es egoísmo, que decir no te convierte en mala persona. Te convierte en persona, en alguien con forma, con sustancia, con criterio propio. Y sí, eso puede generar fricción. Pero la fricción también genera fuego. Y a veces necesitas ese fuego para recordar que estás vivo. Hay un momento en el que algo cambia. No lo notas de inmediato. Sigues siendo bueno, sigues ayudando, sigues cediendo. Sigues diciendo que sí cuando quieres decir que no. Pero por dentro empieza a crecer algo oscuro. Algo que no debería estar ahí si realmente estuvieras dando desde el amor. Empieza a crecer el resentimiento. Porque has dado tanto, has cedido tanto, has sacrificado tanto. Y sientes que nadie lo ve, nadie lo valora. Nadie lo devuelve. Y entonces empiezas a llevar cuentas. Nietzsche llamó a esto la moral del esclavo. No porque seas literalmente un esclavo, sino porque tu bondad no nace de la libertad. Nace de la obligación, de la culpa, del miedo a parecer malo si no das. Y esa bondad forzada, tarde o temprano, se pudre. Porque cuando das desde la renuncia, no estás dando. Estás perdiendo, y cada pérdida que no reconoces se acumula como una deuda emocional que esperas cobrar algún día. Esperas que alguien note tu sacrificio,
que alguien te agradezca, que alguien finalmente te diga, te veo. Pero nadie lo hace, no porque sean malos, sino porque nunca pidieron que te sacrificaras. Tú decidiste hacerlo. Tú elegiste callar tus necesidades. Tú elegiste priorizar las suyas. Y ahora esperas que adivinen tu dolor, que reconozcan tu esfuerzo invisible, que valoren lo que nunca expresaste. Y cuando no lo hacen, el resentimiento crece. Te vuelves amargo, cínico. Empiezas a sentir que el mundo es ingrato, que las personas son egoístas, que nadie merece tu bondad. Y así, sin darte cuenta, tu virtud se convierte en veneno. Nietzsche vio esto una y otra vez. Personas que se presentaban como santas, pero por dentro ardían de rabia. Porque su bondad no era auténtica. Era estratégica, era transaccional. Era un trueque. Si soy bueno contigo, debes quererme. Si me sacrifico por ti, me debes gratitud. Pues si renuncio a mí, debes llenar ese vacío. Pero la vida no funciona así. Nadie te debe nada por sacrificios que nunca pidieron. Y cuando entiendes eso, tienes dos caminos. O te hundes en el resentimiento, o aprendes a dar solo cuando realmente quieras dar. El resentimiento disfrazado de bondad es una de las fuerzas más destructivas que existen. Porque no se ve. Se esconde detrás de sonrisas forzadas, de ayuda condicionada, de generosidad con letra pequeña. Y contamina todo. Contamina tus relaciones. Contamina tu paz. Contamina tu propia percepción de ti mismo. Porque por fuera sigues siendo del bueno, pero por dentro te sientes cada vez más vacío. Cada vez más usado, cada vez más invisible. Y no entiendes por qué. No entiendes cómo alguien tan generoso puede sentirse tan solo. Tópico 5. La libertad que asusta a Nietzsche no te invita a ser cruel, ni egoísta, ni irresponsable. Te invita a algo más peligroso, a preguntarte si tu bondad es elección o miedo disfrazado de virtud. Porque hay una diferencia abismal entre ser bueno y no atreverte a hacer otra cosa. Entre actuar desde el amor y actuar desde el terror al rechazo. Y esa diferencia no siempre es visible desde afuera. Solo tú la sientes. En esa tensión interna que nunca se va. En esa sensación de estar viviendo una vida prestada. Hay personas que han pasado décadas siendo buenas. Y un día algo se rompe. No de forma dramática, solo una fisura pequeña. Un momento en el que se permiten decir no. Un momento en el que priorizan su deseo sobre la aprobación ajena. Y descubren algo aterrador: el mundo no se desmorona. Las personas no desaparecen, la vida sigue. Y eso los desorienta. Porque significa que todo ese sacrificio, toda esa renuncia, todo ese miedo, tal vez no era necesario. Tal vez la jaula siempre estuvo abierta,
y nunca se atrevieron a salir. Nietzsche te diría que la verdadera libertad no es cómoda, no es segura, no viene con garantías. Porque ser libre significa renunciar a la aprobación automática. Significa aceptar que algunas personas te van a malinterpretar, que otras te van a juzgar, que algunas incluso te van a rechazar. Y tienes que estar dispuesto a sostener eso. A sostenerte a ti mismo aunque nadie más lo haga. Y eso requiere una fuerza que muy pocos cultivan. Porque es más fácil seguir siendo bueno. Es más fácil seguir cediendo. Es más fácil quedarte en la jaula conocida. Pero la jaula, por cómoda que sea, sigue siendo jaula. Y tarde o temprano empiezas a sentir la falta de aire, la falta de espacio, la falta de ti. Y entonces llega la pregunta más dolorosa. ¿Qué partes de mí he encerrado para poder seguir llamándome bueno? ¿Qué deseos he negado? ¿Qué palabras he callado? ¿Qué versión de mí he sacrificado en el altar de la aprobación? Y si abrieras esa jaula, ¿seguirías reconociéndote? ¿O descubrirías que nunca fuiste libre? La libertad que asusta no es la libertad de hacer lo que quieras, sin consecuencias. Es la libertad de elegir quién quieres ser. Aunque eso incomode, aunque eso aleje, aunque eso te enfrente con versiones de ti que preferías ignorar. Porque no todo lo que hay dentro de ti es luminoso. No todo es aceptable. No todo encaja con la imagen que construiste. Y Nietzsche te invita a mirar eso también. A no rechazarlo, a no reprimirlo. A integrarlo. Porque solo cuando aceptas tu oscuridad puedes ser realmente libre. Tal vez la pregunta no sea, ¿soy una buena persona?, sino, ¿qué partes de mí he encerrado para poder seguir llamándome bueno? Porque ser bueno no es malo. Pero vivir para ser bueno es otra cosa. Es renunciar a ti. Es sacrificar tu autenticidad en el altar de la aprobación. Es construir una vida que se ve bien desde afuera, pero se siente vacía desde adentro. Y Nietzsche te invita a algo radical, a soltar esa necesidad. A dejar de vivir para la mirada ajena. A construir tu moral desde adentro. No desde el miedo, no desde la culpa. No desde la necesidad de pertenecer, sino desde tu propia experiencia vital, desde tus valores profundos, desde lo que realmente consideras importante. Y eso significa, inevitablemente, decepcionar a algunos, incomodar a otros, enfrentarte con quienes esperaban que siguieras siendo predecible. Pero también significa recuperarte, volver a sentirte vivo, volver a sentir que tu vida es tuya. Y eso, aunque duela, aunque asuste, aunque desafíe todo lo que aprendiste, es libertad. Nietzsche no te ofrece una moral nueva. Te ofrece algo más peligroso, la posibilidad de crear la tuya.
de preguntarte, ¿qué valoro yo? ¿Qué considero correcto yo? ¿Qué tipo de persona quiero llegar a ser? Y sostener esas respuestas aunque nadie más las entienda. Aunque nadie más las aplauda. Porque la vida auténtica no viene con aplausos garantizados. Viene con la certeza interna de que estás siendo fiel a ti mismo. Y esa certeza, aunque solitaria, es más sólida que cualquier aprobación externa. Salir de la jaula no te convierte en villano. Te convierte en humano, en alguien complejo, contradictorio, imperfecto, pero real. Y la realidad siempre incomoda más que la máscara. Porque la máscara es segura, predecible, controlable, pero tú no lo eres. Y eso está bien, porque no viniste a este mundo a ser cómodo. Viniste a ser tú, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso desafía, con todo lo que eso revela. Y si al final descubres que nunca fuiste libre, tal vez ese sea el primer paso hacia la libertad. Porque solo cuando reconoces la jaula puedes empezar a salir. Solo cuando ves las cadenas puedes comenzar a romperlas. Solo cuando aceptas que tu bondad ha sido, en parte, miedo, puedes empezar a elegir una bondad diferente. Una bondad que no nace de la renuncia, sino de la plenitud, del desborde. De tener tanto dentro que no puedes evitar dar. Y esa bondad, aunque menos perfecta, es infinitamente más real. Nietzsche no vino a destruir la bondad. Vino a liberarla, a separarla del miedo. A invitarte a ser bueno no porque tengas que serlo, sino porque eliges serlo. Porque cuando la bondad nace de la libertad y no de la obligación, cambia de naturaleza. Deja de ser sacrificio y se convierte en expresión. Deja de ser renuncia y se convierte en generosidad auténtica. Y eso lo cambia todo, porque finalmente puedes dar sin resentimiento. Puedes amar sin perder. Y puedes ser bueno sin dejar de ser tú. La jaula más sofisticada no es la que se construye con violencia. Es la que se construye con virtud. Con aplausos, con reconocimiento. Con esa sensación cálida de ser una buena persona. Y por eso es tan difícil de abandonar. Porque salir de ella no te convierte en héroe. Te convierte en sospechoso, te expone. Te enfrenta con versiones de ti que preferías ignorar. Pero también te devuelve algo que habías olvidado, la posibilidad de ser real. De sentirte vivo. De habitar tu propia vida en lugar de actuarla. Entonces la pregunta ya no es si eres bueno o malo. La pregunta es, ¿eres libre? ¿Eliges tu vida o la interpretas? ¿Actúas desde tu verdad o desde el guión que aprendiste? Y si mañana nadie te estuviera mirando, si nadie te juzgara, si nadie esperara nada de ti, ¿qué harías diferente? Esa respuesta, por incómoda que sea, es el mapa hacia tu libertad.
porque solo cuando te atreves a mirarla puedes empezar a vivir desde ahí. Desde tu centro, desde tu verdad, desde ti. Y si este mensaje resonó contigo, si algo en tu interior se movió, si reconociste aunque sea un fragmento de tu propia jaula, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque este es solo el comienzo de una conversación más profunda. Una conversación sobre quién eres realmente cuando nadie te está mirando. Sobre qué tipo de vida quieres construir. Sobre cómo salir de la jaula sin perder tu humanidad. Y ese viaje merece ser caminado juntos.